Tengo mis sueños en mi vida, tengo anhelos, tengo fe, que todo cambiará, que alguien puedo ser. Necesito ya un cambio, quiero un nuevo amanecer, poderme despertar sin nada que temer. Los quistes son tumores benignos que pueden ser de dos tipos, en forma quística, que son tumores que tienen adentro puro líquido como agua, y tumores sólidos que pueden contener adentro diferentes cosas dependiendo de la clasificación. Un quiste es una cápsula revestida por un epitelio. Este va a tener un contenido líquido o un contenido sólido. ¿Ese es el tamaño? O sea, ¿puede variar ese tamaño? ¿Qué tan frecuentes son y en qué partes del cuerpo aparecen? Exacto, pueden variar desde ser de tamaños así como de 1 milímetro, 3 milímetros, hasta ser de 1 centímetro o hasta 2 centímetros. ¿En qué áreas del cuerpo aparecen con mayor frecuencia, doctor? Como son sebáceos, se originan en las glándulas sebáceas. Y las glándulas sebáceas casi siempre van a estar acompañando a los folículos pilosos. Entonces, los pelitos en el vellito. Entonces esto quiere decir que los vamos a encontrar con más frecuencia en el cuero cabelludo, en la cara, en el cuello, en el tórax y en la espalda. Pueden tener varios orígenes. Pueden empezar desde el momento de gestación, en el feto. Desde el nacimiento. Exacto. Desde formación. Desde la gestación del feto. Se pueden manifestar apenas perceptibles en el recién nacido, se pueden hacer más evidentes en la adolescencia. Sin embargo, las mayores incidencias empiezan a partir de los 40 años, con la exposición al sol, con el uso de medicamentos, puede ser secundario a otras enfermedades como la insuficiencia renal, puede inclusive ser como consecuencia o efecto secundario después de un trasplante renal. También hay otro grupo que es el adulto mayor, donde pueden aparecer tumores benignos, inclusive pueden tener un origen maligno o ser completamente benignos y simplemente avisarnos que hay un órgano que está originando malignidad. Los quistes por lo general siempre mantienen un tamaño, pero estos pueden complicarse. Como vemos, este primer modelo es un quiste pequeño, tiene un contenido líquido como habíamos mencionado y apenas podemos ver que tiene una superficie enrojecida. Conforme el quiste va creciendo, va llegando más a la superficie de la piel y podemos ver un punto, ya puede ser un punto rojizo o un punto café, hasta que llega un momento en que el quiste es tan grande y ya llegó a la superficie que puede inclusive llegar a romperse el quiste, empezar a drenar material sebáceo y inclusive sangre. Lo importante acá es que es el mismo contenido de las espinillas, es el mismo contenido de los quistes sebáceos, solo que tienen presentaciones diferentes. Lo recomendable es no estriparlos porque, como sabemos, la piel es una barrera protectora. Desde el momento en el que uno hace una herida en la piel, ya se rompe esa barrera y estamos permitiéndole al cuerpo que ingresen microorganismos y se originen infecciones. Doctor, ¿por qué hay personas que les aparecen este tipo de quistes con mayor frecuencia? En el adulto mayor es mucho más frecuente. Sin embargo, como el origen es por el material sebáceo, entonces la estimulación de estas glándulas para que produzcan este material sebáceo tiene que ver a nivel hormonal, y la hormona principal son los andrógenos. Entonces las personas que nos están produciendo un exceso de andrógenos van a ser más susceptibles a presentar este tipo de quistes. Casi siempre van a tener dos tipos de presentaciones, o ser de milímetros y ser agrupaditos, o puede ser un solo nódulo grande. Tal vez el aspecto no nos va a decir mucho, pero sí tenemos que fijarnos en el aspecto, porque por ejemplo, si se mantienen del mismo tamaño, hasta podemos mantenerlos en observación, no hay ningún problema porque la mayoría son benignos. Pero si ya empezamos a ver que empiezan a crecer de tamaño, que se empiezan a enrojecer, que salen a la superficie, que se ulceran, que sangran, que drenan material purulento o material sebáceo, ya nos tenemos que preocupar, inclusive sobre todo en el adulto mayor, como sabemos que tienen el riesgo de tener malignidad, entonces sí tenemos que tener un poquito más de cuidado. Hay que abordarlos cuanto antes. Los quistes se pueden complicar y desde el momento en que puede haber desde un simple rasguño que uno se haya hecho en la lesión por tratar de exprimírselo, como había mencionado Verónica antes, ya se puede originar una infección. Y si la persona presenta enrojecimiento, que la tumefacción, o inclusive la persona puede llegar a presentar fiebre o empezar a drenar material purulento, nos da señal de que ya hay una posible infección y hay que tratarla. Casi siempre el acné tiene un patrón muy diferente a los quistes sebáceos, porque el acné tiene diferentes lesiones. Podemos encontrar quistes pequeños, lo que llamamos las espinillas, en medicina las llamamos comedones, que pueden hacer puntitos blancos o puntitos negros.
En cambio, los quistes siempre van a ser o solitarios o agrupaditos. Se podría confundir con a lo que llaman espinillas ciegas. La espinilla, si usted la deja, desaparece. ¿El quiste desaparece también? No, en su gran mayoría no, porque como el estímulo es un estímulo hormonal, siempre vamos a tener andrógenos en el cuerpo que constantemente nos van a estimular estas glándulas para que estén produciendo el material sebáceo. El tratamiento óptimo es extraerlo, es realizar la cirugía. O sea, hay que abrir y hay que sacar. Y hay que extraerlo. Porque, como te habíamos mencionado, el quiste en sí es una cápsula. Si nosotros le podemos dar medicamentos, le podemos hacer tratamientos con láser, pero si mantenemos la cápsula, la sacamos, exacto, puede volver a reaparecer. Y aunque los podemos extraer, eso no nos quiere decir que puede volver a reaparecer. Sí, porque es una glandulita sebácea que se puede volver a llenar de sebo otra vez, entonces, doctor. Así es. Que se infla como un globito. Exactamente. Entonces, si no tiene ninguna evidencia de malignidad, si no empieza a molestarnos, porque si ya empezamos a sentir, no, nos está creciendo bastante, nos está generando dolor, nos está sangrando, estéticamente se ve muy mal, ahí sí es mejor tratar. No existe ningún órgano, glándula del cuerpo que no esté controlado desde el cerebro. Todo está controlado desde ahí. Y se llama autónomo porque ese sistema nervioso opera sin su permiso. Usted nunca tiene que estar pendiente de si el corazón está al ritmo correcto o no. Usted no tiene que estar pendiente de si todavía está digiriendo la comida que comió hace 2 horas. Todos los procesos vitales del cuerpo, el cuerpo los hace de forma autónoma. Está en automático. Es que el sistema nervioso autónomo controla el metabolismo. El metabolismo se define como todo lo que el cuerpo hace, todos los cambios, transformaciones para convertir los alimentos en energía para sobrevivir. Ese metabolismo lo que hace es que produce energía. Tiene, como todas las energías, tiene que tener una cierta cantidad y tiene que tener una cierta velocidad. En la vida, todo tiene cantidades y velocidades. La energía y todo lo que pasa con el cuerpo tiene mucho que ver con la cantidad. O sea, la grasa es energía almacenada. O sea que para que la energía sea saludable, tiene que tener una cantidad óptima y tiene que tener una velocidad óptima. Cuando un órgano o una glándula está produciendo quistes, pues un quiste es un recrecimiento. Veámoslos aquí. Digamos que estos son los riñones. Si esta glándula empezara aquí a hacer un recrecimiento, pues esto que está aquí es un quiste. Esto es lo que el médico le va a llamar un quiste. Un quiste es un crecimiento celular que no debería estar ahí. Ese quiste, si se sale fuera de control, se puede convertir en un cáncer. O sea, siempre que hay un cáncer, primero empezó como un tipo de quiste. A veces, por ejemplo, a una persona le sale un quiste en la tiroides y el médico la quiere revisar para asegurarse de que es benigno. Benigno quiere decir que todavía no es canceroso. Pero si la cosa no se controla, puede pasar fácilmente de benigno y sigue creciendo y se pone maligno. Y entonces se convierte en un cáncer. En los riñones o en cualquier glándula del cuerpo, tiroides, cualquier glándula del cuerpo, cuando sale un quiste, quiere decir es que la velocidad y la cantidad de energía que está llegando del metabolismo está excesiva, está demasiado agitada por exceso de uso, le va a salir un quiste. De la misma forma que si usted toma un músculo y lo ejercita, va a llegar un momento que crece, porque se recrece. Que el quiste no es otra cosa que una respuesta celular al exceso de excitación. Los hombres, por ejemplo, les sale problemas en la próstata, sobre todo el hombre que tiene el sistema nervioso excitado, porque entonces el sistema nervioso envía demasiados impulsos hacia la próstata del hombre. En el caso de una persona que tiene diabetes, como esta joven, pues básicamente tener ese quiste significa que esos riñones están trabajando a sobretiempo y están tan estimulados que entonces están creando un quiste. Siempre que uno está preocupado por algo es porque no conoce. Porque si usted conoce, no tiene por qué estar preocupado. Porque el conocimiento da mucha tranquilidad. Existen una gran variedad de quistes renales. La gran mayoría de ellos se llaman quistes simples y la mayoría de ellos tampoco pasa absolutamente nada. Nada más hay que estarlos vigilando que no crezcan mucho. La gran mayoría de las personas que tienen quistes simples pueden vivir perfectamente bien con este quiste en sus riñones. Los quistes hepáticos son pequeños sáculos que se forman dentro del tejido hepático.
Estos pequeños sáculos pueden estar llenos de líquido, de sangre o se pueden infectar. En muchas ocasiones estas alteraciones suelen ser de origen genético, particularmente cuando se asocian con otros quistes en otros lugares. Por lo general son asintomáticos. Algunas veces pueden ocasionar algunos síntomas y en algunas ocasiones se pueden complicar. Los quistes que son asintomáticos, como su nombre lo indica, no dan síntomas y suelen ser diagnosticados al realizar un estudio de imagen por cualquier otro motivo. Sin embargo, en algunas ocasiones pueden ocasionar dolor. Esto es una de las manifestaciones más frecuentes. Sin embargo, se pueden complicar, condicionando infecciones y en algunas ocasiones estos quistes también se pueden encontrar en los riñones, lo cual puede originar falla renal. De acuerdo a los síntomas, es la modalidad de tratamiento que recibirán, que puede ser vigilancia, esclerosis, cirugía y el manejo de las complicaciones. La vigilancia se recomienda en aquellos quistes no complicados, particularmente aquellos que son pequeños y se suele realizar por medio de ultrasonido o resonancia magnética. En algunas ocasiones, cuando los quistes son muy grandes o han dado síntomas, se puede dar tratamiento con esclerosis. Esto significa inyectar dentro del quiste alguna sustancia que queme el tejido que lo conforma y de esta manera dejen de producirse líquido y las sustancias que lo contienen. Un quiste de párpado, conocido médicamente como un chalación, es un pequeño bulto que aparece debajo de la piel del párpado debido a una glándula bloqueada. Se puede desarrollar en el párpado superior o inferior. No es contagioso y es más común en adultos que en niños. Un quiste de párpado es generalmente más grande y sin dolor. Se caracteriza por un bulto duro localizado e hinchazón que se extiende a la zona alrededor de los ojos y en ocasiones puede causar dolor e irritación. Cuando se infecta puede llegar a estar más hinchado, rojo y doloroso. La causa más común de los quistes de los párpados es la obstrucción e inflamación de las glándulas productoras de aceite en los párpados. Los quistes de párpado por lo general no son graves y solo rara vez obstruyen la visión o plantean un problema inmediato para el ojo. La mayoría de los quistes de los párpados se curan por sí solos dentro de 2 a 8 semanas. Sin embargo, puede utilizar algunos remedios caseros para ayudar a sanar más rápido. Compresa caliente. Una compresa caliente es uno de los mejores remedios para los quistes de los párpados. El calor ayuda a aumentar la circulación de la sangre en el área y favorece el drenaje de la glándula. También ayuda a reducir el dolor y la hinchazón. Quistes ganglionares en la muñeca. Un quiste ganglionar o ganglión es un pequeño quiste inofensivo que a veces se desarrolla en la muñeca. Cuando no es doloroso ni interfiere con la actividad normal se puede dejar sin tratamiento. Sin embargo, para los gangliones dolorosos o que causan problemas existen varias opciones de tratamiento, tanto quirúrgicas como no quirúrgicas. La anatomía de la articulación de la muñeca es extremadamente compleja, probablemente una de las más complejas en el cuerpo. Es una colección de articulaciones y huesos que nos proporciona una amplia gama de movimientos y fuerza de agarre. Los gangliones generalmente están unidos por un tallo de tejido a la cápsula articular de la muñeca y aparecen en solitario. El 70% de los gangliones de muñeca son gangliones dorsales. Un ganglión dorsal se desarrolla en la parte posterior de la mano, a menudo centrado sobre la muñeca, aunque puede aparecer en cualquier zona a lo largo de la parte posterior de la muñeca. Puede no ser visible desde el exterior, de ahí que los médicos lo llamen ganglión oculto o encubierto. El segundo tipo más común es el ganglión palmar, que aparece normalmente en el lado palmar de la muñeca, en el pliegue justo por debajo del pulgar. La teoría sugiere que los quistes ganglionares de la muñeca se forman cuando el tejido conectivo se degenera o es dañado por el desgaste. Esto forma una zona debilitada en la cápsula articular. El líquido sinovial puede escapar a través de esta área y comenzar a acumularse en un quiste fuera de la articulación. Con el tiempo este quiste se hace más grande. Un ganglión dorsal se manifiesta mediante una protuberancia o masa en la parte posterior de la muñeca. En el ganglión palmar la protuberancia se siente en el pliegue de la muñeca debajo del pulgar. Esta masa puede aparecer de repente o se puede desarrollar con el tiempo. Un quiste ganglionar puede aumentar o disminuir de tamaño ocasionalmente.
La muñeca puede doler o sentirse sensible. Las molestias incluso pueden interferir con las actividades diarias. Un ganglión palmar puede comprimir el nervio mediano o cubital, causando problemas con la sensación y el movimiento. Un ganglión dorsal oculto puede ser bastante doloroso y sensible, a pesar de que es más pequeño que otros quistes. Vale aclarar que estos quistes no evolucionan al cáncer. Los síntomas que principalmente por lo que la paciente acude a consulta es dolor pélvico, pero también pueden presentar irregularidades menstruales. Las causas generalmente son trastornos hormonales. En algunas situaciones pudiera haber algo genético, pero la principal causa siempre es lo hormonal. Cuando hablamos de masas o quistes en los ovarios puede significar desde mucho a nada, porque eso depende del tamaño que tenga la lesión, la localización y el tipo de lesión que se esté sospechando. Entonces una lesión muy pequeña no va a tener mayor efecto en la paciente, y una masa muy grande, por ejemplo hemos tenido quistes de 20 centímetros, la paciente tiene síntomas compresivos. Entonces una paciente que lleva años quejándose de estreñimiento, incontinencia urinaria, efectos compresivos de la misma masa, y masas muy pequeñas pueden no darnos ninguna sintomatología. Sí, claro. Entonces realmente cuando hablamos de qué significa para una mujer, depende primero del diagnóstico que le demos a esa paciente. Podemos hablar desde una causa genética, ¿verdad? Estamos hablando de las masas que son congénitas. Tenemos otro tipo de masas que son masas funcionales. Por ejemplo, tenemos masas como los quistes del cuerpo lúteo, que se dan porque un cuerpo lúteo, que es el que se da al final de la ovulación, tenía que regresar, hacer una regresión, y esa regresión no se da. Entonces evidentemente se forma un quiste que sigue creciendo y que es de características benignas. Tenemos las masas malignas, por otro lado, son un crecimiento acelerado y no controlado de una célula tumoral. Entonces vamos a ir orientando hacia masas benignas y masas que son malas. Esto que vemos acá es una representación de un quiste. Normalmente cuando nosotros hablamos de una tumoración es un término genérico, con el cual nosotros estamos diciendo crecimiento anormal. Con los estudios que nosotros hacemos tratamos de identificar adecuadamente. ¿Verdad? Cuando yo trato de hablar de masas a los pacientes, trato de no usar la palabra tumor, porque es una palabra satanizada. Sí, correcto. Cuando lo hablamos técnicamente, la palabra tumor es algo genérico, pero sí, un quiste es una tumoración que puede ser benigna o maligna. Entonces ahí empezamos a ver las características que tiene ese quiste. Entonces cuando tenemos un quiste de ovario, yo estoy haciendo el ultrasonido y digo, ok, ¿qué características tienen este quiste que me sugieran más hacia benignidad o me sugieran más hacia malignidad? Entonces nosotros como médicos dividimos los quistes en quistes simples y quistes complejos, o masas anexiales simples y complejas del ovario. Una masa simple va a ser, por ejemplo, un crecimiento como este quiste, de paredes delgadas, contenido líquido. El flujo me dice de que no hay nada malo. Por otro lado, cuando yo tengo una masa que me sugiere malignidad, va a ser completamente diferente. Por ejemplo, hablamos de que las paredes son más gruesas, tiene tabiques, entonces vemos que el quiste está dividido a la mitad o en más partes, entonces es un quiste multilobulado. Tiene crecimientos internos, entonces vemos, por ejemplo, que se hacen unas montañitas acá que nosotros le llamamos increscencias. Entonces tiene un crecimiento interno que le sugiere a uno que el origen de este quiste va tirando más a maligno, porque evidentemente lo que va a dar el diagnóstico definitivo es la biopsia. Hay un concepto que confunde mucho a la gente, ¿verdad? No es lo mismo tener un quiste, que es un diagnóstico de una masa, a tener un síndrome de ovario poliquístico. Pues el síndrome de ovario poliquístico es la enfermedad endocrina. Cuando hablamos de endocrino hablamos de las glándulas como la tiroides, los ovarios, ¿verdad? Es la enfermedad endocrina más frecuente en la mujer de edad reproductiva. Entonces un ovario en una mujer con síndrome de ovario poliquístico se ve así. Se ve como, uno se puede imaginar como una galleta con chispas de chocolate, ¿verdad? Tiene un montón de aberturas. Entonces el síndrome de ovario poliquístico no es solo tener quistes en los ovarios. Normalmente para diagnosticar un síndrome de ovario poliquístico uno tiene que tener 2 de 3 características. Hablamos de hiperandrogenismo, exceso de hormona masculina. Eso se manifiesta clínicamente porque la paciente tiene acné, tiene vellosidad en sitios que no son típicos para la mujer.
La mujer no ovula todos los meses, eso se llama anovulación crónica y típicamente nosotros la diagnosticamos o la sospechamos porque las reglas son irregulares. Claro. Porque para tener una menstruación normal tenemos que tener un ciclo ovárico completo. Entonces, si no ovula, hay problemas con la menstruación. Y el tercero es tener quistes en los ovarios, pero esos quistes tienen una característica específica. Son más de 12 quistes entre 2 o 9 milímetros, que nosotros los medimos por el ultrasonido, o el volumen del ovario está aumentado, que debería medir máximo 10 centímetros cúbicos, esos son ovarios de 12, 16 o 18. Pero nosotros no encontramos una estructura quística como esta. Hay tumores de origen seroso, o sea, lo que tienen adentro es líquido. Hay tumores de origen mucinoso, que lo que tienen adentro es moco. Entonces, los tumores mucinosos son tumores de crecimiento muy rápido. Ese es el tipo de crecimiento que tiene una masa quística, lo orienta a uno hacia el tipo de tumor que es. Las dimensiones son prácticamente hasta lo que nos dé la cavidad abdominal. ¿A qué me refiero? Yo he tenido pacientes muy delgadas que llegan a consultar por un dolor pélvico al servicio de emergencias, se acuestan, usted le ve una pancita y usted dice, aquí hay algo raro. Usted pone el ultrasonido y lo que usted ve es un quiste gigante de 25 centímetros. Esa es una paciente que se dejó mucho ese crecimiento, ¿verdad? Uno le pregunta, ¿usted no ha notado crecimiento de su pancita, verdad? Muchas veces estas pacientes lo han notado progresivamente y pensaban que era algo normal. Normalmente los quistes que miden más de 5 centímetros son matemáticamente quirúrgicos. Esos quistes rara vez se deshacen solos, rara vez se quitan solos. Quistes de menores tamaño, y cuando nosotros pensamos que uno de esos quistes es funcional, o sea que es parte de los folículos que forma el ovario, a veces damos anticonceptivos porque evitar la ovulación hace que estos quistes hagan una regresión. Entonces se quitan, ¿verdad? Y algunos de estos quistes menores de 3 centímetros se quitan solos. Hacemos un control de ultrasonido y básicamente ya no los encontramos. Es que el abdomen se acomoda. Se acomoda un bebé. Sí, imagínese cómo no se va a acomodar una pelota. Exactamente, claro. Y como los quistes tienen un crecimiento que no es realmente tan rápido, a menos que sean mucinosos, que a veces crecen muy rápido, entonces la paciente no siente una molestia. A veces dice, siento un dolor como en el costado, pero las mujeres típicamente, culturalmente, muchas veces se les enseña, están hechas para el dolor. La regla duele, parir duele, esto duele, entonces normalmente la mujer es muy aguantadora. Sí. El tratamiento es dependiendo del tamaño de la tumoración. Si la tumoración es de un tamaño menor de 5 centímetros y es quística, pudiera tener un tratamiento médico con algún hormonal. Pero si es un quiste de mayor de 5 a 6 centímetros que tenga el riesgo de torcerse, pues es necesariamente quirúrgico. Esto es un problema bastante común entre las mujeres. El problema de quistes en los senos o quistes en los ovarios. Pero están producidos por una misma situación que tiene dos ramificaciones. Así que es algo bastante común. La buena noticia es que tanto los quistes en los ovarios como los quistes en el seno, y en muchos casos se destruyen totalmente de forma natural si la persona sabe lo que está haciendo con su cuerpo y con su metabolismo. Pues el cuerpo de una mujer es bastante más complejo que el cuerpo de un hombre, porque las mujeres las pasan difícil, porque la mujer tiene un problema de tipo hormonal, padecen de bastante más estrés, tienen el problema de cambio de vida, de la menstruación, de la menopausia, es otra situación. O sea que nosotros nos especializamos, yo me he especializado más en el tema de la mujer que en el tema del hombre, porque el hombre realmente no es un reto. El hombre baja de peso, la panza se le va y todo se le va rapidísimo sin ningún tipo de problema. De hecho, baja mucho más rápido que la mujer. ¿Qué produce los quistes en los ovarios? Pues los quistes en los ovarios ya se sabe y está comprobado científicamente que es por el exceso de insulina. La insulina, que es una hormona que se produce aquí en el páncreas, y es como el tamaño de un puño, produce insulina. La insulina se produce porque el cuerpo necesita la insulina para poder utilizar los nutrientes, para utilizar sobre todo la glucosa que se produce en el cuerpo cuando usted consume carbohidratos. Pues tiene exceso de insulina porque está consumiendo demasiados carbohidratos refinados. Estamos hablando pan, harina, pizza, arroz, papa, dulce, helado, mantecado, chocolate. Todo ese exceso de carbohidratos refinados se va a convertir en glucosa. Y ese exceso de glucosa fuerza al páncreas a producir un montón de insulina. Ese exceso de insulina es lo que hace los quistes en los ovarios.
Y se sabe eso porque todos los casos donde una persona logra reducir la insulina, los quistes se empiezan a reducir de tamaño. La persona empieza a dormir bien, se siente bien, empieza a adelgazar, pero luego dice, mire, yo tenía quistes en los ovarios, han pasado 2 meses de hacer este sistema, acabo de ir al donde el médico, me hicieron una radiografía, me hicieron una sonografía y los quistes ya no están. Quiere decir que se desaparecieron. Por lo tanto, sabemos que al reducir la insulina, definitivamente se reducen los quistes. ¿Por qué la insulina causa quistes en los ovarios? Porque la insulina es una hormona anabólica, quiere decir que es una hormona de construcción. No se pueden construir músculos en el cuerpo sin insulina. No se puede construir grasa en el cuerpo sin insulina. No se puede construir ni siquiera la proteína sin insulina. La insulina es la hormona principal de construcción del cuerpo. Así que si usted va a construir un cuerpo y le va a hacer espacios más grandes, órganos más grandes, quistes, pues necesita la insulina obligado. No hay otra forma. La estrategia principal para parar los quistes en los ovarios es reducir los carbohidratos. Porque al reducir los carbohidratos se reduce la insulina, se reduce la construcción esa excesiva que se llaman pólipos. Fíjense que ya le expliqué dónde vienen los quistes en los ovarios. Ahora, vamos a ver ahora de dónde salen los quistes en los senos. Los quistes en los senos, que le sale a la mujer y se le ponen duritos, ¿verdad? Y si no se controlan, pudiera mañana degenerar en un cáncer, vienen del exceso de estrógeno. La hormona estrógeno se sabe que causa esos quistes en los senos. Pero ¿qué pasa? La hormona estrógeno, ¿dónde se produce? Se produce en los ovarios. Quiere decir que aquí está la secuencia. Si una persona come exceso de carbohidratos, pues está produciendo un montón de insulina. Ese montón de insulina que es anabólica, que crea construcción y también estimula la producción de estrógeno en los ovarios. Y ese montón de estrógeno en los ovarios entonces estimula el crecimiento de los quistes en los senos. Detrás de todo esto está el tema que la persona tiene un sistema nervioso excitado o un metabolismo excitado. Cuando una mujer tiene un sistema nervioso excitado, que quiere decir que no duerme muy bien, que duerme liviano, que se despierta con facilidad, que la grasa roja le cae mal, que a la carne, que algunas cosas le caen mal en el estómago, significa que tiene un sistema nervioso excitado. Si está excitado van a haber muchos impulsos, mucho estímulo a las glándulas mamarias, a los ovarios, y todo eso combinado con un montón de carbohidratos y con insulina va a producir quistes en los ovarios y quistes también en los senos.